nosotros ya venimos con traumas, venimos con resentimiento, venimos con falta de perdón, venimos con odio que traemos allá acumulado, venimos con nuestra alma ya lastimada, hermana. Cuando venimos al matrimonio, entonces cuando surge uno de estas situaciones en las cuales estamos en una pelea, en una discusión, desafortunadamente todo eso que traemos sin darnos cuenta de nuestra niñez es lo que nos hace brotar ese enojo y ese coraje. Ahora, si esto es acompañado con droga y es acompañado con alcohol, hermana, entonces es más tremendo, es más fuerte. Sí. Pero fíjese, hermana, yo puedo comentarle acerca de mi niñez. Por ejemplo, yo en mi niñez, yo pude ver en mi casa, en mi familia, abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual de mi padre hacia nosotros. Entonces, hermana, usted está hablando, en este caso, usted está hablando como esposa y está hablando con su esposo en una relación, en un matrimonio, que se están lastimando el uno al otro. Pero ahora vamos a hablar de nuestros hijos que están alrededor. Así y en este caso yo quisiera ponerme en este punto, hermana. Okay. ¿Por qué? Porque yo como hija pude vivir, hermana, una situación, no así porque mi padre no era alcohólico, hermana. Pero aún así, sin ser alcohólico, él fue violento, él nos abusó psicológicamente y él nos abusó sexualmente a mí y a mi hermano menor. Entonces, hermana, ¿qué es lo que pasa? Que son traumas porque mi padre fue abusado, mi padre no tuvo una imagen paterna porque no tuvo un padre. Entonces, se fija, hermana, son maldiciones que van pasando de generación a generación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros como hijos estamos viendo a nuestros padres discutir, estamos viendo a nuestros padres en violencia, esto nos afecta grandemente, hermana, que nos dejan traumas muy marcados y heridas muy grandes. Yo pude ver entre mi padre y mi madre cuando mi padre trató de matar, fíjese, le digo esto porque usted dice que su esposo trató de matarla a usted. Ahora yo vi a mi padre tratar de matar a mi madre. Entonces para mí fue un trauma demasiado grande, hermana. ¿Y qué es lo que pasa, hermana? Que los padres estamos ciegos y no nos damos cuenta que estamos haciendo daño a nuestros propios hijos. Así es. Y como le digo, hermana, esto a veces nosotros, cuando empezamos, ¿verdad, hermana? Cuando empezamos nosotros a discutir con la persona, ya sea con nuestros maridos, o sea con nuestros hijos, cualquier otra persona, nosotros tendemos a agredir también y tendemos a contestar y tendemos a meternos en esta situación. ¿Qué quiere decir, hermana? Que aquí las dos personas están lastimadas. Porque mientras que no haya una sanidad completa en el alma, mientras que no sean sanadas esas heridas, mientras que no saquemos toda esa basura que nosotros venimos cargando de nuestra niñez, mientras que no cortemos esas maldiciones, hermana, que han venido pasando de generación en generación, entonces nosotros, por más que queramos, hermana, no vamos a poder tener la sabiduría de Dios para poder saber cómo enfrentar esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos ciegos, entonces inmediatamente vemos a nuestro agresor. ¿A quién? A nuestro marido. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice, hermana? En Efesios 6:10, vamos a empezar desde el 10, ¿verdad? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es. Entonces, ahorita entiendo que yo no estaba peleando, ¿verdad? Ese era el enemigo
que quiere venir, porque ese es el trabajo de él, ¿verdad? Venir a destruir las familias. ¿Cómo le explico? O sea, El propósito sí, del enemigo es de venir y destruir y así matar, es, hermana. sí. Ese es el propósito que el enemigo tiene. Lo que pasa que nosotros estamos ciegos y no nos estamos dando cuenta realmente contra quién estamos peleando, hermana. Así es. Nosotros pensamos que nuestro agresor es nuestro marido. Así es. Sí. Que nuestros agresores a veces nos lastiman a nuestros hijos, son nuestros hijos. Que nuestro agresor a veces puede ser nuestra suegra, ¿verdad? Que son lindas, que Dios las bendiga. Así es. Pero pensamos, o un vecino, o un amigo, en el trabajo. Entonces pensamos, hermana, que ellos son nuestros enemigos. Y realmente nuestro enemigo es el diablo, hermana. Entonces, porque la misma palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Entonces, eso es lo que queremos venir a traer, es lo que queremos venir a poner sobre la mesa, a descubrir realmente al enemigo que tenemos en casa. Así Y digo tenemos, hermana, porque aún conociendo nosotros al Señor, aún siendo nosotros en la iglesia, no importa cualquiera que sea la religión, ya conociendo al Señor, conociendo a Dios, muchas veces tenemos todavía pequeños o grandes enemigos, que vienen siendo pequeños o grandes gigantes con los cuales estamos peleando. Así es. Pero nos estamos dando cuenta que esa pelea es contra Satanás, que es Satanás el que viene a venir en contra de nosotros para destruir hogares, para destruir matrimonios. ¿Para qué, hermana? Lo que causa todas estas situaciones, hermana, en nuestros hogares, muchas veces no nos damos cuenta, estamos tan sumidos en esto, hermana, estamos tan esclavizados, el enemigo nos tiene tan esclavizados en esta situación, porque mientras que no estemos sanados y mientras que no seamos libres, mientras que no cortemos toda maldición, vamos a estar atados a las acechanzas del diablo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas situaciones pueden causar que nuestros hijos se vayan de casa. Y a veces no entendemos por qué los hijos abandonan los hogares, hermana. Porque si en nuestro ambiente familiar no hay un ambiente agradable, si en nuestra casa hay nada más que peleas, discusiones, gritos, insultos, golpes, entonces ellos van ellos no van a, si nosotros no estamos fuertes, ellos no van a estar fuertes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a buscar la salida más fácil para escapar de la situación. Como muchas veces nosotros buscamos la salida más fácil, que puede ser el alcohol, que puede ser las drogas, que puede ser... Ahora, todo esto causa problemas psicológicos que nos pueden llevar a asumir a una depresión, y muchas veces estamos sumidos en una depresión tan tremenda que no nos damos cuenta. Así es. Y lo que queremos volver a decir, tenemos que saber contra quién estamos peleando. Pero nosotros tenemos, hermana, la respuesta. Nosotros sabemos quién es el que está con nosotros. Amén. Así es. Porque más grande es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Pero tenemos que reconocer esto, hermana. Tenemos que darnos cuenta de que nuestra pelea no es contra nuestros hijos. Tenemos que nosotros, mujeres, tenemos que levantarnos, tenemos que buscar al Señor, tenemos que realmente buscar al Señor y decir, Señor, aquí estoy, Señor. Porque tenemos que ser sanadas, hermana. Tenemos que sanar esas heridas que traemos tal vez desde nuestra niñez, tal vez en nuestro matrimonio, porque hemos sido golpeadas, porque hemos sido insultadas, porque hemos sido lastimadas, hermana. Entonces, ¿por qué callamos, hermana? ¿Por qué no hablamos todo eso, lo que está pasando en nuestra familia? ¿Por qué nos quedamos calladas, hermana? Pues muchas veces es por vergüenza,
porque como yo en mi caso, ¿verdad? Cuando mi esposo a veces en una ocasión, ¿verdad? Me tenía encerrada y me estaba apuntando con un rifle, pero yo no quería hablarle ni a la policía, ¿verdad? Porque decía, si hablo, todo el vecindario se va a dar cuenta de que algo está pasando aquí. Entonces me daba vergüenza. Y un poco tal vez el miedo. El miedo también. Es el miedo al agresor. El miedo, pero el miedo porque lo que pasa es que el enemigo quiere venir a infundarnos un miedo, Un temor, sí. un temor a que si hago esto me va a matar. Si llamo a la policía me va a golpear. Si le aviso a alguien, entonces me va a golpear. Así es. Entonces es el temor y como acabamos de mencionar anteriormente, la bajo autoestima, hermana. Cuando la autoestima de una persona está demasiado baja, entonces esa persona va a sentirse o sea, sumida, o sea, está sumida en la esclavitud que la tiene el enemigo, haciéndole creer, pues, que no vale tal vez. Así es, hermana, muchas veces como mujer sentimos que no valemos, que nadie nos quiere, que no podemos salir adelante, ¿me entiendes? Porque yo me sentía que estaba como en una cárcel, que no podía salir, me sentía triste, lloraba en las noches porque no podía salir, hermana, de ese pozo, ¿verdad? Donde está Exacto. uno. Y es tremendo lo que pasamos las mujeres, hermana, y tal vez hay mujeres también ahorita, ¿verdad?, que están pasando por esas situaciones, como dice, no respeta, ¿verdad?, seas pobre o haya dinero, que seas de una... No, hay mujeres, hermana, y la situación que estamos aquí, la razón que estamos aquí, es porque queremos, ¿verdad?, hablar a esas mujeres. Exacto, hermana. Así es, porque desafortunadamente, hermana, tal vez ahorita en este momento haya hermanas que nos están escuchando, ¿verdad? Así es, sí. Que nos están escuchando, entonces, pues vamos a tratar de llegar a sus corazones, de que ellas sepan que no están solas, hermana. Amén. Que no están solas, hermana. Que ellas sepan que el Señor, Él es fiel para con nosotros y Él no nos abandona. Que muchas veces nosotros estamos enfocados en nuestra situación, en el problema por el cual estamos pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermana? Que no miramos hacia arriba y no nos damos cuenta que está ahí, el Señor está ahí para darnos la mano y para levantarnos, hermana. Amén. Para Amén. levantarnos. Entonces, hermana, yo creo que tenemos que decir ¿sabes qué? Vamos a levantarnos. Amén. Unidas, ¿verdad? Vamos a levantarnos. Unidas. Porque a veces nosotros, hermana, tratamos de pelear contra nuestras propias fuerzas. A veces nosotras tratamos de buscar la solución a los problemas a nuestra manera. Así es. Pero el que tiene la respuesta es Amén. nuestro Padre Dios. Así es. El que nos da las fuerzas es nuestro Padre Dios. Entonces, ¿qué es lo que causa todas estas cosas, hermana? Todo lo que causa es cuando hay una ofensa, hermana, lo que causa es dolor, lo que causa es resentimiento, lo que causa es odio, lo que causa es falta de perdón, lo que causa es amargura y nos lleva hasta una muerte espiritual en la cual no nos deja escuchar la voz del Señor, hermana, porque nos estamos